Televisa presenta XFM. lo que se viene a continuación. Never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around and desert you, never gonna make you cry, never gonna say goodbye, never gonna tell a lie, hurt you. Bienvenidos un día más a la radio de Historia Política Latina 99.5 FM. El día de hoy escucharemos una crónica de Eugenia Torres que fue escrita en los años 1948 y 1975. Estamos aquí con las nietas de Eugenia, María Camila y Isabela Sierra, que encontraron la crónica entre los escritos que les dejó su abuela y hoy nos la quisieron compartir. Hola y mil gracias, por por la invitarnos a su invitación. programa. María Camila y Isabela, ¿cuál es el nombre de la crónica? El título de la crónica escrita por nuestra abuela Eugenia es Una mañana que volcó mi vida. ¿Y por qué se llama así la crónica? No estamos completamente seguras del porqué del título. Sin embargo, cuando éramos más pequeñas y nos contaba historias, mencionaba que su vida nunca volvió a ser igual tras esas fechas. Vamos a escucharla. Hay que tener en cuenta que después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán en el Bogotazo, se formaron estos grupos ilegales llamados los Chulavitas y los Pájaros. Una mañana que volcó mi vida. La época de la violencia en Colombia durante el siglo XX se podía definir como poder, deseo y represalia. Comenzó en 1930. Se presentaron confrontaciones entre miembros del Partido Liberal y el Partido Conservador, que sin haber declarado una guerra civil se caracterizó por la violencia, asesinatos, agresiones, persecuciones, destrucción de la propiedad privada y terrorismo por afiliación política. En ese momento Colombia estaba dividida en dos. En 1948, Bogotá se preparaba para la Cuarta Conferencia Panamericana, que tenía como fin buscar las alternativas y herramientas para evitar que el comunismo se infiltrara en la región. Muchos diplomáticos llegan a la capital, uno de ellos el general George Marshall, líderes como Salvador Ocampo y Fidel Castro. La conferencia empezó el 9 de abril de 1948, cuando el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado en el centro de Bogotá. Inmediatamente el presunto asesino fue linchado por la multitud que vio el acto dando inicio al Bogotazo. En ese momento estaba chiquita y fue un periodo horroroso para todos. Mi padre, por ejemplo, murió en una de las edificaciones incendiadas. La desesperación se apoderó de las personas del Partido Liberal y el caos se apoderó de Bogotá y las principales edificaciones empezaron a ser consumidas por el fuego deliberadamente. El fuego y las peleas se veían por doquier. Ese día me di cuenta que mi vida no sería igual. Acusaban al gobierno conservador de Mariano Ospina de ser el causante del magnicidio. El periódico liberal Vanguardia publicó en su portada el 10 de abril que la muerte de Gaitán fue cometida por el gobierno, cuando el secretario general de la presidencia llamó al gobernador de Boyacá, José María Villarreal, y le comentó la trágica situación que se presentaba en Bogotá, y este le pidió refuerzos para mantener la seguridad nacional. Aquí me di cuenta que los periódicos tienen mucho poder e influencia sobre nosotros. Enviaron a Bogotá a los 350 hombres que hacían parte del Batallón Bolívar para que contrarrestaran a los militantes del Partido Liberal. Uno de ellos fue mi querido hermano. Nunca supimos nada más de él. Después de los asesinatos, algunos campesinos huyeron al monte para salvar a sus familias. La mayoría de los miembros provenían de la vereda Chulavita, del municipio de Boavita, en el departamento de Boyacá, donde vivía mi mejor amiga, quien tuvo que huir para evitar morir. Allí crearon los grupos de autodefensas, que serían con el tiempo la razón del nacimiento de las guerrillas liberales del sur del Tolima, las cuales fueron integradas por grupos familiares como los Cantillo, Vargas, Borja y Loaiza, entre otros. En 1953 el país estaba viviendo el momento más crítico con el Partido Conservador dividido, los jefes liberales exiliados y la población en guerra. Bogotá estaba destruido completamente, se sentía como el apocalipsis, personas desaparecidas, edificios en ruinas, todos encerrados con miedo a morir. Después del golpe del general Rojas Pinilla, el enfrentamiento entre los bandos liberal y conservador se mantuvo, pero dependiendo ahora de la represión militar que se enfocó en los movimientos liberales de autodefensa campesina, grupos que se instalaron en el sur y en el oriente del departamento del Tolima. El general Gustavo Rojas Pinilla llegó al poder mediante el golpe de Estado en 1953, apoyado por liberales y conservadores. Ordenó a la policía clausurar este grupo militar, los Chulavitas, hecho que derivó a su operación en la clandestinidad bajo el nombre de los Pájaros. El líder era León María Lozano, conocido como el Cóndor o como
grupo armado al margen de la ley de características conservadoras. Los pájaros eran hombres de clase alta del partido en los pueblos vallecaucanos, aunque había muchos choferes, carniceros, cantineros, sastres, policías, empleados de la alcaldía y empleados del juzgado municipal. Mi vecino, Arturo el carnicero, se convirtió en un pájaro. Se preguntarán, ¿cómo me di cuenta? Esto fue cuando en medio de la catástrofe vi cómo le entregaban una suma alta de dinero y unas armas. A finales de la década, en el Valle del Cauca, estos grupos armados ilegales eran amparados por políticos conservadores de sus mismas regiones. Debido a su manera de actuar, los pájaros fueron utilizados para cambiar conciencias a través de la violencia. Su oficialización y la de la policía privada en el Valle fue hecho por el gobernador Nicolás Borrero Olano, quien convocó una reunión en su despacho a los ganadores de los hacendados para proponerles aquella creación. El 28 de octubre de 1949 se reunieron los invitados en la gobernación del Valle, en donde se les planteó la urgente necesidad de crear un cuerpo propio de la policía. Este estaría integrado por varios ganaderos y agricultores del departamento. La junta quedó conformada por Fernando Henao Mejía, Alfonso Garcés Valencia y José Abel Peláez. En esta reunión quedó evidenciada la oficialización de los pájaros. En lo que trascendió a la prensa, el gobernador llegó al extremo. Ofreció a los hacendados agricultores lo que ellos quisieran. Además, les daría sus propios guardaespaldas, seguridad y vigilancia a sus respectivas propiedades. Los pájaros surgieron al principio como protectores de fincas y haciendas. Lograron la neutralidad del ejército en sus zonas de actuación. Una oleada de acciones violentas se desencadenó contra las poblaciones de mayorías liberales después de este acto del gobernador. Eran los líderes sociales, conservadores y las personas de alto estatus quienes contrataban estos sicarios para seguir su trabajo y mandar a matar a la gente que era liberal. En principio, ellos no hacían parte de las clases sociales campesinas, pero era una ventaja social porque en su mayoría tenían negocios que les otorgaron un cierto estatus económico y social. Recibieron el nombre adecuado para referirse a aquel que de manera hábil y veloz se juntaba con otros para hacer trabajos, se iba volando y después se incorporaba nuevamente a la vida cotidiana. Como si nada hubiera pasado, una vez realizada la operación, los pájaros subían sin despertar sospecha alguna. Tras la caída de Rojas Pinilla fueron desapareciendo lentamente y don Arturo terminó asesinado. El Frente Nacional fue un pacto de acuerdo político entre liberales y conservadores, entre 1958 a 1974. El liberal Alberto Lleras Camargo y el conservador Laureano Gómez fueron los que firmaron el Pacto de Benidorm el 24 de julio de 1956, lo que daría al inicio al Frente Nacional, en el que acordaban que los partidos se turnarían la presidencia y se repartirían la burocracia hasta 1974, 2 periodos presidenciales para los liberales y 2 para los conservadores. Este pacto dio término a la violencia entre ellos. Todo mejoró, ya podíamos salir a las calles sin miedo a ser bombardeados. Bogotá tardó en recuperarse y volver a hacer algo similar a lo de antes. Firma Eugenia Torres. De verdad que muy impactante. Su abuela pasó por situaciones muy complicadas y ahora me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes. ¿Cómo creen ustedes que se hubiera evitado toda esta problemática? Siento que todo hubiera sido diferente si el Partido Conservador y el Partido Liberal no llevaran esa constante guerra entre sí. Yo siento que si las personas hubieran actuado de una manera más pasiva, dialogando y no recurriendo a la violencia y a las armas. Bueno, y para finalizar, muchísimas gracias por participar en la radio 99.5. Esta es la radio de la historia política latina y mañana sintonícense para que puedan escuchar la crónica sobre la conformación de los cachiporros o la chusma liberal. Chao, mil gracias. Me caen bien. ¿Todavía siguen aquí? Bueno, pues, pueden quedarse. Ya no tenemos más sorpresas, pero... En fin, a ver si logran sacarse esa canción de la cabeza. Es muy pegajosa. En fin, ¿qué más?